Eso es. Vamos a lo que, ¿verdad? Los niños van pasando. And meanwhile, the children are making their way to the back. Hoy vuelvo con libreta y Biblia hoy. Today I come back with a Bible and a Está bueno, notebook. está bueno. Vamos a Mateo. Mateo, vamos a continuar hoy. We're going to continue back to Matthew's. Mateo capítulo 1, Matthew's chapter 1, los versos del 20 al 23. verses 20 to 23. Mateo 1, Matthew's 1, 20 al 23. 20, 23. ¿Sabe que Mateo el primer libro del Nuevo Testamento? You know that Matthew's is the first book of the First Testament, Era el último. the last. ¿Lo tiene, iglesia? You have it, church? ¿Lo tiene ya? You have it already? Estamos aquí. Are we here? ¿Están ready? Are we ready? Estoy ready también. I'm ready too. Okay, Mateo capítulo 1. Matthew's chapter ¿Qué 1. verso fue que dije? What verse did I say? Ah, están despiertos. You're awake. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid. Take Mary home as your wife, because what she's conceived is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save the people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has said throughout the prophets. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por tu bendición en esta hora. for your blessing at this hour. Gracias por tu poder, Thank you for your power, por tu sabiduría for your wisdom, y por la revelación en el conocimiento tuyo. and for the revelation in your knowledge. Te damos gracias en el nombre de We give Jesús. you things in the name of Jesus. Amén. Amen. A little bit of water. Vamos a empezar. Tremendo trabajo que hizo el martes pasado aquí. Great job she did on de verdad. Tuesday. Casi siempre los martes voy lento, pero el martes Always pasado iba on Tuesdays rapidito. I go slow, but last Tuesday I was going fast. Vamos a ver cómo vamos hoy. Let's see how we do today. La semana pasada Last week hablamos sobre, puse un tema, we were talking about, and I gave it a y el subject, tema fue, no aborte lo que Dios te ha dado. and it was under do not abort what God has given you. Ahora, la pregunta es, So the question is, y lo analizamos la semana pasada, and last week we analyzed ¿qué it, fue lo que Dios nos dio? what was that God gave us? Y llegamos a la conclusión And we came to the que conclusion Dios nos dio that God gave us a Cristo Christ, y que Él abrió su buen tesoro, and that he opened his good como lo treasure, dice el libro de Deuteronomio, like the book of the y en, Deuteronomy says, en un tesoro in a treasure hay riquezas. there's richness. Imagínense Dios abriendo su tesoro. Can you imagine God opening the treasure? Pues Deuteronomio dice que vendría un momento que eso pasaría. So the book says that there's a moment that will come to Y pass. Dios ese tesoro And God gave that no se treasure. crea que lo abrió solamente una vez. You don't believe that he just opened it once. Dios cada vez que abre ese tesoro, God, every time he opens that treasure, de ese tesoro se podrá imaginar lo que sale. and you can imagine what comes out of there. Salen grandes riquezas, Great richness comes out of it, maravillas, greatness, bendiciones. blessings. Pero dentro de ese tesoro But inside of that treasure, tenía una riqueza there's a richness incalculable. that was that had no measures. Exactamente, que su valor, That its value, por más que se tratara de definir, no matter how much you try to define it, iba a ser imposible what's going to be impossible llegar a la magnitud to come to a magnitude del valor de Cristo. of the value of Christ. Entonces, cuando abrió ese tesoro, So when he opened that treasure, nos entrega eso a nuestras vidas. he gives that to our lives. Ahora,
si Cristo está en If nosotros, Christ is in us, entonces ahora nuestro llamado, so now our calling, según la enseñanza de Él, according to his teachings, es multiplicarlo. it's to multiply ourselves. Mientras multiplicamos el Hijo, And when meanwhile we multiply the Son, también otras vidas and other lives van conociendo get to know la riqueza the richness que ya Dios reveló a nosotros. that God already revealed to us. Entonces, cuando Dios depositó el Hijo en So nosotros, when God deposited his Son in us, no solamente era parte de su plan. it wasn't only part of his plan. Esto habla de confianza. This talks about trust. Usted sabe lo que es depositar, lo que somos padres. Do you know, for those that are parents, No dejamos nuestro hijo con todo el mundo. we don't leave our children with just anyone. Usualmente escogemos a quién y por qué. We usually pick the ones and why. Pensamos en que sea, no sé, digamos, responsable. We think, let's say that they're Pues responsible. entonces Dios So then God, puso su confianza he placed his trust en nosotros. in us. Mire cuán grande es el amor de Dios a nosotros. Look how great is his love towards us. No solamente entrega a su hijo, He not only sent his Son, no solamente hace un diseño sobre nosotros, he doesn't only make a design over us, sino que deposita esa riqueza but he deposits the richness en nuestras vidas. in our lives. Ahora, la Biblia The Bible le puede llamar una semilla. can call that a seed. La semana pasada dijimos Last week we were saying que esa simiente that seed, o esa semilla that the seed era Cristo. was Christ. Ahora, una semilla, ¿cuál es el propósito de una semilla? ¿Quién me puede decir? What is the purpose of a seed, if anyone Para can tell me? participar todo. So we can all participate. Traer fruto. To Ya bear se fruit. fueron a niveles. You guys went to high level. Están ready hoy, sí, están You're ready. ready today. Sí, traer fruto, esa It está is bien. to bear fruit, yes. Pero antes de traer fruto, But before it bears fruit, la semilla tiene que sembrarse. the seed has to be planted. Ok, entonces, mire esto, el Look at this. terreno The terrain donde Dios depositó su semilla where God deposited his seed fue donde was where? nosotros. In us. Entonces, si Él depositó So if he su deposited semilla en his nosotros, seed in us, no solamente confió en nosotros, he did not only trust in us, sino que también preparó el terreno but he also prepared the land donde su semilla where his seed iba a producir. was going to produce. Y ese terreno And that seed and está that terrain preparado is prepared con su espíritu. with his spirit. Cuando nuestras vidas When our lives, están preparadas when they're por prepared la presencia de su espíritu, with the presence of his spirit, la semilla del Hijo the seed of the Son, en unión a esa presencia its unity to that va presence, creciendo en nuestras vidas. it begins to grow in our lives. Entonces, en el relato bíblico, And so, in related to the Bible, todos conocen ese gran nacimiento de Jesús, everybody knows the birth of Jesus, ese anuncio. that announcement, Como todo eso fue cambiando hasta el día de hoy, ha cambiado la historia. how all that has changed the history. Ahora, el propósito de esta noche, So tonight's purpose, a través de la palabra que seguimos escuchando, through the word that we continue to hear, es que entendamos is so that we el understand depósito que tenemos en nosotros. that deposit that we have in us. Porque si yo entiendo el depósito que yo tengo en mí, Because if I understand the deposit that is within me, entiendo por qué Dios depositó confianza en mí. then I understand why God deposit trust in me. O sea, en verdad, True, la confianza or truly the de que yo trust tenga victoria that for me to have victory en Dios in God, está en el Hijo it's in the Son que está en mí. that is in me. En otras palabras, In other words, como Dios conoce a su Hijo, because God knows his Son, sabe he knows que a través del Hijo, that through his Son, el heredero the heir también transmite they also transmit la herencia de ese reino. the inheritance of the kingdom. Usted y yo You and I, somos esos herederos we are those y those hemos heirs, sido también llamados and we have also been called para transmitir to transmit las riquezas the que richness pertenecen a ese reino. that belong to that kingdom. Ahora, ese reino, So now that kingdom, ¿sabe que ese reino Jesús dijo you know that the kingdom, Jesus said que ese reino that kingdom ya estaba was already entre vosotros? amongst us. Pero ¿quieres algo más? But do you want something more? Él cuando dijo eso, When he said that, no había muerto
He had not died yet. ni obviamente ni resucitado. And obviously he hasn't resurrected. Cuando él lo dice, When he says it, el reino the kingdom está entre, is among. pero al cumplir el propósito, But when the purpose is fulfilled, ahora ese reino now that no kingdom solo está entre, is not only amongst, sino está en. but it's in. Antes, oído, Before, listen, antes before, el altar, por ejemplo, the altar, as an example, era un lugar. was a place. Ahora Now, el altar the altar está en una persona. is inside of a person. Entonces, si hubo una transición If there was a transition de altar, of altars, también hubo una transición there was also a transition, de manifestación. a manifestation. Me explico. Let me explain En myself. el pasado, In the past, Dios se movía God moved cuando su espíritu when his spirit llegaba. will come. Pero en el presente, But in the present Dios se time, mueve God moves porque su espíritu because his ya spirit está presente. is already present. Entonces el movimiento So the movement de un altar of an altar pasó de un lugar passed from one a place una persona. to a person. Ahora usted y yo So now you and I, somos ese altar we are the en altar donde cuidamos in which we take de care of, que la presencia in which the de presence Dios of God, haga que el Cristo for him to make that the que Christ está en nosotros that is inside of us, vaya creciendo. for him to grow. O sea, como yo, una pregunta And a question que hace muchos años cuando empecé en el Evangelio, that no many tanto, years ago when I started in the gospel, not Sí. that far, yo me pregunté, I asked myself, ¿cómo crezco how do I grow en el cristianismo? in Christianism? Ajá. ¿Y cómo yo crezco How do I grow en el cristianismo? in the gospel? Y para ese entonces, And back escuché un then, gran maestro que dijo, I heard a great teacher that said, si quieres crecer if you want to grow en el cristianismo, in the gospel, tienes que dejar you have to leave, que Cristo you have to allow lo Christ, viva en ti. for Christ to live in you. Y dije, ¿cómo es eso? And I said, what is that? ¿Cómo Cristo How is it that Christ va a vivir el cristianismo is going to live the gospel en mí? in me? Y la respuesta es, And the answer to that cuando usted y yo is that when you and I, nos rendimos a Él, when we surrender to le him, permitimos we allow que Él viva for him to live el cristianismo the en Christianism nosotros. in us. O sea, yo crezco So now I grow en lo que vivo in what I believe, dependiendo depending del que da vida. on that one that gives life. Yo voy a repetir esto. And I'm going to repeat it. O sea, el que da vida, The one that gives life, él es la fuente de mi poder. he is the source of my Por power. consiguiente, And so mi therefore, dependencia de Él my dependency me va a of hacer crecer. is going to make me grow. Por eso es que nuestro crecimiento That's why our growth va en acorde goes according a lo que Dios diseñó. to what God designed. Pero se cumple But it's fulfilled cuando yo obedezco when I obey eso que Dios dijo. that God said. ¿Está conmigo, familia? Are you here, family? Ahora, también hablamos We also spoke de about que hay un enemigo that there's an enemy. y el enemigo And the enemy, tiene estrategia. he has strategies. Y dijimos And we spoke que una estrategia that a strategy es el plan is the plan que el enemigo presenta that the enemy presents para tener victoria. so then he can have victory. Ahora, cuando Jesús When Jesus, va a explicar he goes and explains algunas formas en cómo trabaja el in enemigo, some ways how the enemy works. el enemigo, Jesús hablando dijo Jesus speaking said que el enemigo that the enemy, sabía arrebatar la semilla. he knew how to snatch the seed. Oído a esto. Listen to this. ¿Cómo es eso? And how is that? Sí. Yes. Jesús explicando dijo Jesus explaining himself que el said enemigo that the enemy era muy astuto was very astute y que en su astucia, and that in his en su wiseness estrategia, and his strategy, él sabe he knows how cómo arrebatar una semilla to snatch the seed que fue sembrada that was sowed en nuestras vidas. in our lives. ¿Por qué él lo hace? And why does he do that? Porque el enemigo sabe, Because the enemy knows. mira, si el enemigo ataca el fruto, Look, if the enemy attacks the fruit el fruit daña el testimonio. would damage the testimony. Pero si el enemigo But if the enemy arrebata la semilla, snatches the seed, el fruto nunca va a producir. the fruit will never produce.
Entonces el enemigo So the enemy, en su estrategia within his strategy, no espera he does not wait a que el fruto for the fruit se to manifieste. be manifested. Él ataca He attacks la semilla. the seed. ¿Para qué? So then Para what? desarraigarla. So then he can uproot them. Porque si la saca de raíz, Because if he takes it from the root, esa semilla that seed nunca crecerá will never grow y tampoco and will va a never producir un fruto. produce a fruit. Así que en nuestras vidas, So in our lives, para yo no abortar so then I wouldn't abort un depósito de a Dios, deposit from God. yo debo estar preparado I should be prepared para que el enemigo so that the enemy no arrebate does not snatch el diseño, the design, la palabra the word profética the prophetic que Dios word ha depositado sobre tu vida. that God has deposited over your life. Porque si Él logra Because if he accomplishes, tener oído, listen, si hay acceso del enemigo if there's access to the enemy a arrebatarte la semilla, to snatch the seed, muchas veces many times quieres producir algo you want to produce y no something te has dado cuenta and you have not que la noticed razón that the por reason la cual no produces the reason why you cannot es porque produce en un descuido is because being el uncareful, enemigo the enemy te arrebató la semilla. snatched the seed. Entonces ahora vas al terreno, So now you go to the land, vas a tu mente you go to your y mind, tratas de producir and you try to produce aquella palabra, that word, pero no te diste cuenta but you did not notice que hubo una estrategia that was a strategy en donde el enemigo in which the enemy tomó ventaja took y advantage. puede ser And it could have que been la semilla that the seed fue desarraigada was uprooted por el enemigo. by the enemy. Pero en esta noche But tonight, hay una gente vencedora, there are conquerors, victoriosa, victorious que tiene people entendimiento that have understanding de ese depósito of that que deposit tienen sus vidas that have in their lives. y que ese depósito And that deposit es mayor is greater que cualquier adversidad. than any adversity. Ahora el enemigo So the enemy, tiene diferentes formas en su estrategia different way of how he plans. de que el cumplimiento de Dios en nuestras vidas So then the fulfillment of God in our no lives se manifieste. does not come to pass. Mire esto, Look at this. otra cosa que hace el enemigo Another thing that the enemy para does abortar algo de Dios to abort something of God. es que, oído a esto, Listen to this. usted y yo podemos recibir una palabra con gozo, You and I can receive a word with joy, pero hay una estrategia del enemigo but there's a strategy from the enemy en un proceso de aflicción. in the process of affliction. En otras palabras, In other words, no es que Dios me pasa por la aflicción, it's not that God allows me to go es through que the affliction. automáticamente en el mundo It's that automatically in the world tendremos aflicción. we will have affliction. Pero si usted y yo But if you and I no estamos conectados are not connected al Cristo que venció el mundo to the Christ who conquered the en la world aflicción, in affliction, Jesús dijo Jesus que said también en la aflicción that also in the affliction, nuestro enemigo tiene una our estrategia, enemy has a plan. y es que cuando recibe la palabra, It's that when he receives the la word, palabra la recibimos con gozo. we receive the word with joy. Te voy a explicar por qué. Let me explain why. Porque la palabra que se te está dando Because the word that's been given to you, es una palabra que te está revelando it's the word that's being revealed, un diseño a que design usualmente no conocemos. that usually we're unknown to, O se nos habla una palabra or we're given a word de algo que nos activa en el momento. or something that activates us in the moment. Esa palabra, That word, para que nos entendamos, so that you and I can está understand each other, llegando directo it's de coming Dios. directly from God. En el momento In the moment, hay gozo cuando la recibo. there's joy when we receive it. ¿Por qué? Why? Porque la palabra Because the de word Dios of God ya tiene la capacidad de producir. already has the ability to produce. O sea, yo escucho la palabra So then I listen to the word, y automáticamente and automatically nuestra mente humana our human mind comienza a imaginar begins to imagine o a levantar or to lift visiones visions de cómo yo me veo of how I see bajo myself lo que Dios está diciendo. under what God is saying. Porque eso ocurre. Because that happens. Porque la palabra que estamos recibiendo Because the word that we are receiving es una palabra viva, is the word that's alive. es un diseño It's a design que se está revelando. that is being revealed. Y en ese momento, And in that moment, claro que voy a tener gozo of course that I'm going to be happy porque estoy recibiendo algo de because I'm Dios. receiving something of God. Pero no es en el momento But it's not in the en moment que el enemigo con su astucia te ataca. that the enemy
attacks you with his smartness. es después que recibes la palabra, It's after you receive the word espera la aflicción. and he waits for the affliction. Porque en la aflicción, Because in the affliction, usualmente usually la humanidad humanity busca resolver las cosas. looks to figure things out on their own. Pero ¿qué pasa? But what happens? Que mientras busco Meanwhile, I'm looking cómo resolver las cosas, how to solve things. descuido I am la uncareful. estrategia del The enemigo strategy of the en enemy medio de la aflicción. in the middle of my Y affliction. puede ser And it could que be en esa aflicción that in that affliction, también esa semilla also that seed pueda ser quitada could be snatched por el enemigo. by the enemy. Por eso en esta noche, That's why tonight, si estás pasando una aflicción, if you're going through an affliction, nunca te olvides don't forget que la aflicción, that the affliction, mientras viva, meanwhile you're va a alive, existir. it's going to Pero exist. por encima de la existencia But above existence de esa aflicción of that affliction, está la verdad you have the de truth que Cristo that Christ venció has el defeated the mundo world, y el problema and that the se problem tiene que acabar. has to end. Como otra estrategia del enemigo And another strategy of the enemy, para no dar a luz lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. so then we cannot give birth to that God has placed in our lives. Jesús explicando dijo Jesus explaining, he said que el afán del siglo, that the anxious of the century, el engaño de las riquezas, that deceiveness of richness, ahogan la semilla, they drown the seed, haciéndola infructuosa. making it or not being able to give fruits. ¿Oído esto? Listen to this. ¿Qué puede abortar un depósito de Dios? What can abort a deposit from God? Porque por general Because in la general, gente piensa en pecado. the people are thinking of sin. De hecho, aquí yo no he mencionado pecado. I haven't even mentioned any sin. Pero ve estrategias del enemigo But you see the strategies of the enemy, y menciona and he mentions que el afán del siglo that the anxious of the century y el engaño and the deceiveness de las riquezas, of the richness afán and the anxious del siglo. of the century. O sea, So then, el siglo the century avanza continues, y yo quiero avanzar and I want to continue, con el siglo. and I want to advance with the Pero century. Pablo dice But Paul que says yo no me conformo al siglo, that I don't conform myself to the sino que century, yo me transformo but that I am transformed, para que el siglo, so then that the century, mientras avance, meanwhile it's no advancing, me alcance. does not reach me. ¿Por qué? Porque el siglo, mire esto, Because the century, las redes sociales, the social medias, todo va creciendo. everything is growing. ¿Sabe usted? Los celulares, todo. The cell phones, everything. Yo creo que yo el mío lo aprenderé a usar bien después de 10 años. I think that I'll start knowing how to use my phone after Cuando 10 salga el years. iPhone 25, yo voy a aprender el 15 que es When el que the tengo. iPhone 25 comes out, I'll then learn to tiene use the unos 15. niveles. Se aprietan unos botones ahí que tienen unos niveles Oh, tremendos. that has a tremendous levels. Sí, los botones son muy sensibles The también. buttons are too sensitive. Es tremendo. La tecnología The avanza. technology continues. Ahora, Pablo dice, Paul says la tecnología avanza the technology advances, y nos pregunta, and he asks us, ¿y nosotros qué? and what about us? ¿Sabe? Pablo dice Paul says que el que gustó de la buena palabra that one that enjoyed the good word, adelantó un siglo. he fast forward a century. ¿Cómo? Sí. What? Yes. Que el que gusta de la buena palabra That one that enjoyed a good word tiene la capacidad has the de ability tener to have lo que la Biblia le llama what the Bible calls revelación. revelation. Así que revelación So revelation va más adelante goes way forward que la tecnología. than El technology. problema es The problem is que la humanidad piensa that humanity thinks que avanza that they advance, mientras más sepa meanwhile they know de lo que avanza en el siglo. that meanwhile they know what's advancing in the ¿Sabe? No, century. no es que nos quedemos analfabetas tampoco. It's ¿sabe? not that we're going to stay behind either, Pero yo no puedo, oído. but I can't listen. ¿Sabe? Honestamente, Honestly, un ejemplo, an example, yo para editar un video de 1 minuto me tardo un día. for me to edit a video of a minute, I take about a day. Un día. A day. Y
cuando voy a entregarlo me dice, hay que arreglar And esto. when I go, present it, they tell me, Dios you got to mío. fix this. And I'm Yo like, que oh my estuve un God. día en un minuto, I was a day on a 1-minute video. eso está tremendo. That's tremendous. No tengo paciencia para eso, no. I don't have patience for that. Ahora, mire esto. Look at this. Yo no sé eso. I don't know that. Bueno, sé, pero me tardo un día. Well, I do know, but I take Pa' a un day minuto. for a minute. Entonces, si yo me tardo un día So if I take a day para algo que en el siglo está avanzado, for something that is advanced in the century, mire esto, listen to this. si yo me preocupo If I worry a nivel to the level que me frustro, where I become que me frustrated, da una depresión that I have depression porque el siglo avanza because the time continues to advance y yo no avanzo como está avanzando el siglo, and I'm not advancing as time is advancing, mi amado, si eso me da depresión, my beloved, if that gives me depression, yo tengo un problema bien grande. I have a huge problem. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque en el reino Because in the kingdom, hay un cuerpo. there's bodies. Y si en el reino hay un cuerpo, And if in the kingdom there's bodies, yo no me voy oído. listen, Yo no me ocupo I don't occupy en lo que no he avanzado. in what I have not advanced Yo in. me ocupo I occupy en myself avanzar, in en advancing ser transformado. and in being transformed. Mientras me ocupo And meanwhile I'm en ser occupied transformado, in being Él transformed, se ocupa He de occupies poner los recursos and put in the que resources transformarán that will las transform vidas the que lives escuchen that lo listen que estemos hablando. to what we're speaking. ¿Por qué? Why? Porque el afán del siglo Because being anxious, va a crecer mediante el tiempo pase. it's gonna grow as time goes on. Por eso es bueno. And that's why it's good. Sabe, usted sabe, a mí me encantan las gorras. No And me gustan, I me love encantan. snapbacks. Sí, gorra y zapatos y me encantan. Snapbacks and shoes. Me gusta mirarlo. I love just looking at Los them. veo. I just look at Los them. precios están bien ridículos ya. ¿Sabe? The prices are ridiculous now. De verdad que sí. Yeah. A veces por el precio digo, la hoja no me gusta. Por Sometimes el because of precio. the price, I say I don't even like the hat. Miré la gorra y todo iba bien. I look at the hat and everything goes Llegué well. al precio y I dije, no, look at esta the no. price and I said, no, not this one. Esta no. Not this one. ¿Sabe? Ahora, mire esto. Look at this. El afán del siglo me dice, Being anxious of time says avanza o te queda atrás. you will either advance or you stay Y Jesús behind. dice, And Jesus says, pues ese pensamiento well, that thought es una astucia it's a Del- smartness del enemigo of the enemy si no está bien administrada. if it's not well administered. Porque si yo yo tengo afán con el siglo, Because if I'm anxious of the times, entonces yo voy a vivir de acuerdo then I'm going to live according al avance to the del advancement siglo. of the time. Y no solamente eso, And not only that, sino que también that also el engaño de las riquezas. that deceitfulness of the richness. Jesús dice Jesus says que hay un depósito en nosotros, that there's a deposit in us, pero ese depósito es posible but that deposit could be que possible no salga a la luz that does not come out to light porque hay un engaño de las riquezas because también. there's deceitfulness from the richness. Ellas ahogan la semilla. They drown the seed. ¿Sabe lo que es eso? Do you know what that is? Sencillo. Simple. Dios prospera. Amén. God prospers. Amen. Y quiere que prosperemos en nuestra alma And He wants us to prosper y in our soul prosperemos en todo lo que nos rodea. and prosper in everything that surrounds us. Ahora, Jesús no enseñó buscar las riquezas. Now, Jesus didn't teach us to look for richness. Jesús enseñó que las riquezas llegarían a nosotros. Jesus taught that richness comes to us. Jesús enseñó He taught buscando al Padre, that looking for the Father no afanándome por el día de and mañana, not being anxious of the day of tomorrow, las riquezas que nos the pertenecen richness which belong to van a us, llegar a nosotros. there will come to us. Aún dice la Escritura It even says que lo del impío that of the también non-believers viene also a nuestras manos. comes to our hands. El detalle es The detail is cuando yo trato when I try de organizarme to organize myself o organizar un plan or to organize a plan con mis riquezas with my richness sin contar without counting con las riquezas de Dios. with the richness of God. En otras palabras, cuando yo soy el que pone el plan. In other words, when I'm the one that puts a plan, Mire, oído a esto. listen to this. Yo he aprendido I have learned que el miedo that the fear, obviamente no es de Dios, obviously, is not from God. pero el miedo, But the fear, si tú tienes mente renovada, if your mind is renewed, puede ser la puerta it could be the door de saber cuán valiente tú eres. that you will know how brave you are. El miedo te puede destruir si no lo enfrentas.
Fear can destroy you if you don't confront it. Pero si enfrentas el miedo, But if you confront the fear, el miedo se convierte en la puerta the fear becomes the door de saber cuán valiente tú y yo somos. that will let you know how brave you and I Si are. yo no enfrento un miedo, If I don't confront a fear, tampoco voy a saber qué Dios puede hacer. then I won't know what God can do. Me explico en esto. And let me explain myself. Imagínense en el momento Can you imagine in the en moment que estábamos dando el testimonio aquí hace años, that we were given a testimony a couple years back cuando le íbamos a regalar la casa a Nilda? when we were going to give the house to Nilda? Yo estaba hablando el testimonio. I was speaking of the testimony. Humanamente, Humanly, lo que estaba expresando what I was expressing podía dar miedo. could have been Por- scary. ¿Por qué? Why? Porque yo estaba diciendo, Because I was saying la casa se le va a regalar, the house is going to be given, pero no hay dinero but there's no money en el momento at the moment para arreglársela. to fix it. ¿Sabe? Si eso se podía tardar, si el dinero no llegaba, That could have prolonged if the money didn't come. puede ser que todavía ella tuviera una promesa y no una casa. It could still be that she would have had a promise and not a house. Para romper el miedo, Now, to break with the fear, ¿qué hizo? what Que, did that do? que se manifestara For it to lo que manifest Dios no me había dicho. what God did not tell me. O sea, yo no conocía I didn't know que Dios iba a hacer eso, that God was going to do that. pero yo conozco But I do know al Dios de las riquezas. the God of richness. Si yo trabajaba If I worked para buscar to look las riquezas, the richness, quizás como dije ahorita, and maybe like I said earlier, llegaba hoy I will come y today todavía and still ella tuviese she would have una promesa a promise y no un cumplimiento. and not a fulfillment. Pero hay gente But there's people que no produce that do not porque produce su semilla because their seed está ahogada is drowned de apariencia. on appearances. Esa semilla es peligrosa And that seed is dangerous porque ella está creciendo de acuerdo al afán del siglo because it's growing according to the times y el engaño de las riquezas. and the deceitfulness of the richness. Entonces, como no lo ha entendido, And so because you have not understood it, el engaño de las the riquezas deceitfulness of le richness hace pensar makes you think que Dios that God lo está prosperando. is prospering you. Entonces, ¿cómo yo sé, por So ejemplo, how do I know, for example, que esa prosperidad es de Dios o es normal? if that prosperity comes from God or it's Analizo normal? I analyze mi alma. my soul. Yo voy a mi alma. I go to my soul. Yo sé cuando, un ejemplo, I know that, as cuando an example, estos $2,000 llegaron when these $2,000 come, porque llegaron. they came because they came. Pero también sé que cuando llegan, But I also know that when they come, cuando escudriño el alma when I search my soul y veo que el alma and I see that the soul está más próspera is more que prosperous lo que estoy recibiendo, than what I'm receiving. entonces entiendo And then I que understand lo que llega that what comes está llegando is coming por principio. by principle. Es decir, So that's to say, mi alma my soul prosperada is prosperous y mi alrededor, and my surroundings entonces then va y prospera también. they go and prosper as well. Pero mientras, mire esto, Listen to this. mire, como Dios es prosperidad, Because God is prosperity. esto es lo que ha hecho que hay gente que se confunda. This has made people get confused. Mi amado, sea rico, millonario y todo eso, Brothers, ¿sabe? whether you're rich or a millionaire, Porque Dios es prosperidad. God is prosperity. En Él somos ricos. In Him we are Pero rich. yo no sé usted, Well, I don't know about pero you, mi padre but my father es millonario, es is a rico. million. He's rich. El de ustedes no. Is he not? El mío es judío y es millonario. Mine is Jewish and he's millionaire. Yo no sé el de usted, I don't know about you, pero el mío lo es. but mine is. Después analice eso. Then you can go ahead and analyze Nací en that. Puerto Rico, pero padre judío. Eso es I tremendo. was born in Puerto Rico, but my father's Jew. Verifique donde usted nació Verify where you were born, y chequeese su padre, pero no and es check your certificado de father, nacimiento. but not your birth certificate, Para que vea que es millonario también. so you can see that he is a millionaire. Sí, somos ricos. We are rich, Hijos de un rey. son of a king. Entonces, mire esto. Listen to this. ¿Qué hace el afán del siglo y las riquezas? What does being anxious to the times and the richness? Perdón, no la riqueza. I'm Déjame sorry, not the explicar rich. bien lo que dice. Let me explain No, no well. la riqueza solamente. Not only the richness, El engaño de las riquezas. the deceitfulness of riches. Ahogan la semilla. They drown the seed. La semilla necesita agua para
para crecer, The seed needs water to be able to pero grow, mucha agua también la puede ahogar. but too much water can also drown it. El detalle es And the detail que is si la semilla se ahoga, that if the seed is drowned, la pregunta es, the question is esa semilla that seed, se va a tardar is it going to en producir, it's going to take o long puede ser to produce, or it could que be se muera. that it dies. Entonces muchas veces So many times sentimos el físico we feel our physical cansado that we're tired sin hacer un ejercicio, without working out. y muchas veces no entendemos And sometimes we don't understand que puede ser that it could be que un sueño that a dream haya muerto en tu interior has died inside of y you, tu físico and your estés physical, sintiendo it's feeling que el enemigo that the enemy te acabó de arrebatar has just snatched una semilla a seed que cargaba promesa that was de carrying Dios. a promise of God. ¿Sabe? Muchas veces You know, many times nos sentimos o te puedes sentir como Agar. you can feel like Hagar. ¿Sabe? Agar tenía a su hijo. She had her son. Abraham le dio pan, le dio agua, Abraham gave him or gave her bread pero and water, se fueron a atravesar el desierto. but they went to walk in the desert, Y Agar tenía el hijo and she had her son y el desierto. in the desert, Y el hijo and the son, parece que ya estaba pesadito. he was already too heavy. Sí, estaba too heavy. Y mientras caminaba And meanwhile, she's por el walking desierto, through the desert. humanamente, Humanly, ¿qué le pasó? what happens? Se cansó. She got tired. Ella se cansó. She got No tired. se va a cansar nada. Of course, she's gonna get Está en un tired. desierto. They're in a desert. El agua y el pan a lo mejor ya se le acabó. Bread and water are probably gone, Mas tiene un hijo. and she has a son. Ella dijo, bueno, And she said, "Well, lo único que yo puedo hacer aquí es the only thing I could do here is lo que voy a decir es yo imaginándome, ¿ok? what I'm gonna say is just me imagining." Ella miró al cielo y dijo, bueno, She looked at heaven. She said, "Well, yo puedo tener otro hijo. I could have another son. Este que se la resuelva. This one is gonna have to figure La it Biblia out." dice que ella dejó el nene The Bible says that she left the y son, vámonos por ahí porque está muy pesado. and she kept walking because the son was too heavy. Muchas veces Sometimes atravesamos un desierto we walk through a desert y cogemos la promesa and we grab the y promise la dejamos en el desierto and we leave it in the desert para supuestamente yo avanzar. so then I can supposedly advance. Pero avanzar sin la promesa But advancing without the promise, es un error it's a mistake porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos. because we're lying to ourselves. Yo no avanzo I don't advance si la promesa no se ve. if no one can see the promise. Para oído, Listen, para que Jesús so then Jesus, hoy today, fuese llamado for him to be called Salvador, Savior, él tenía que cumplir he had to la fulfill promesa the promise que los profetas that the prophet profetizaron. prophesied. Pero es que la iglesia But it's the church, todavía vive they still live esperando waiting la promesa. the promise. Cuando la Biblia dice When the Bible que says ya la promesa that the promise fue entregada was already y given, ahora and now no espero I don't wait una promesa. a promise. Ahora vivo Now I live como el heredero like the heir de esa promesa. of that promise. Esa promesa And that promise era que Dios was that se God revelaría would reveal al himself mundo. to the world. Y hoy usted y yo And today you and I tenemos have esa promesa that promise cumplida. that has been fulfilled. Así que si tú quieres transicionar, So if you want to transition, una de las cosas one of the things que puedes cambiar that you can es change cómo hablas. is how you speak. Sí, cómo hablas. Yeah, how you speak. Por eso Pablo dijo, cuando yo era niño, That's what Paul says when I was a child. hablaba como niño, I used to speak like a juzgaba y child, pensaba como judge niño. like a child. Pero ¿por qué yo te digo hablar distinto? And why do I say speak differently? Mi amado, habla My beloved, speak de acuerdo a tu diseño. according to your design. No hables de acuerdo al afán del siglo. Don't speak according to the anxious of time. ¿Sabes? No hables de acuerdo a lo que ves. Don't speak according to what you see. Habla de acuerdo a lo que se te ha sido revelado. Speak according to what has been revealed. Porque si tú hablas de acuerdo a lo que se te ha sido revelado, Because if you speak according to what has been revealed to you, entonces está conectado then you're connected al que depositó eso en tu vida. to the one that deposited that in your life. Amén. Amen? Vamos a los versos de hoy. Let's go to the verses. Le dice en el verso 20 In verse 20 de Mateo capítulo 1, of Matthew chapter 1, dice, says-
Dije, me apagaron la luz, iba a decir, They turn off the préndame light. la luz de aquí. I was going to say, turn on the light here. Dice, y pensando él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. But after he had considered this, and speaking about Joseph, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid. Take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. ¿Sabe qué vemos en este verso? What do we see in this verse? Usualmente una revelación llega Usually a revelation comes, y es tan grande and it could be so big que nos puede turbar, como decimos nosotros, nos That it puede could- confundir, that it could confuse us, pero no confusión but not para confusion algo negativo como tal, for something negative. sino es que es tan grande la palabra But the word is so big que tratamos de entenderla that we try to understand it, y no logramos hacerlo. and we don't accomplish that. Pero Dios en ese momento, But God in this moment Él tiene cuidado de su revelación y de is careful nosotros. of his revelation and of us. Por eso es que una característica importante And that's why an important trait que usted y yo nunca debemos perder de vista de Dios that you and I should never lose sight of God es que su revelación is that his revelation va a ser entendida. it's going to be understood. Ahora, no te dije Now, I didn't say que al momento that in the la moment vas a entender. you're going to understand No it. te dije que al momento I didn't say that in the la moment vas a comprender. you're going to comprehend it. En el momento In the moment, puedes tener gozo you cuando la can recibes. have joy when you receive it. Ahora, al momento de cumplirse, Now, when it's time for it to fulfill, ahí es donde viene lo que llamamos el proceso. and that's where the process comes. Y mire esto, And look at this. José Joseph, está confundido por una revelación. he's confused by a revelation. ¿Y qué hizo Dios? And what did God do? ¿Cómo le llamó a través del ángel? ¿Cómo le llamó Dios a José? How did he call him through the angel? ¿Hijo de quién? Son of what? De David. Son of Joseph, son of David. Así que una revelación So a revelation te da identidad. gives you identity. Oído, Listen, él no le dijo, he didn't say, mire José y más nada. hey, Joseph, and that's it. José, Joseph, y lo identificó, and he identified him, hijo de David. son of David. ¿Por qué? Why? Porque lo primero Because the first que produce una revelación thing that a revelation es produces identificarte is identify con quién eres. with who you are. Pero ya te dije, But I already told si you te llamas Víctor Manuel, that if your name is Victor Manuel, no es con Víctor Manuel, it's not with Victor Manuel. es con el diseño que está en Víctor Manuel. It's with the design that it's inside of Victor O sea, Manuel. por eso es que la revelación That's why the revelation te da identidad gives you de identity quién eres en diseño. on who you are in the design. Porque el padre natural de Because- José no era David, ¿sabes? Because the natural father of Joseph was not David. Y el ángel no lo identificó con su padre natural. And the angel did not identify him with ¿Con his quién lo earthly father. identificó? Who did he identify him with? Con el padre With the father, que tenía that la had promesa the promise que de él that with him venía will come el heredero the heir del reino. of the kingdom. Y entonces And then el ángel le dice, The angel says, José, Joseph, hijo son de David, of David. le dice, te identifico He said, I identify como you parte de la familia as part of the family donde nacerá where it will be el born rey the king que cumplirá that will la fulfill promesa the promise dada a David. given to David. Ahora, ¿qué otra cosa? What else? Ahora, mire esto. Look at this. Déjeme decirle esto. Let me tell you this. Recuerde que José está así Remember that Joseph is like this porque la revelación la había recibido su esposa. because the revelation was received Y through esto his está wife. tremendo. And this is Y le he tremendous. dicho otras veces And I said multiple y lo times, repito hoy. and I repeat it today. Usualmente ese no es el orden, Usually that's not the order, pero Dios es Dios. but God is God. Entonces Dios decidió So God decided revelarle primero a María to reveal to Mary y first, luego a José and then Joseph. cuando el 98% de la Biblia When 98% of the Bible, usted va a ver que Dios le revela al hombre, you're going to see that God reveals to men, pero también hay por ciento but there's also a en percentage donde Dios le revela primero a la mujer. where God first reveals to the woman.
El detalle es que por alguna razón And the detail is that for whatever reason, el hombre the men no le cree mucho does not believe a la mujer women. que no hace. Está en la Biblia. It's in the Bible. Ay, Jehová. Eso es Biblia lo que estoy tirando. That's Bible. ¿Ah? No, yo no sé por qué sea. I don't know Yo why. estoy dando el estudio. I'm just giving the studies. Sí. José, Joseph, María le vino con aquello. Dijo, ¿cómo? Mary came with that, and Joseph was like, how? ¿De quién? Of who? Y ella, del Espíritu Santo. Instead of the Holy Spirit. Y tremendo Espíritu Santo And he tu said, muchachita. tremendous Holy Spirit. ¿Sabe? No estaba fácil. It wasn't easy. Bueno, la cuestión fue, igual cuando Jesús resucitó, The deal is, same thing when se le Jesus, presentó a las mujeres, he presented himself to the women. fueron donde los hombres, They went to the men, ¿y qué hicieron ellos? and what did they do? No creyeron. They didn't believe. Ellas dieron el anuncio y ellos fueron a correr a They- ver si era verdad. They brought the announcement and then Eso es went to Biblia. run to see if it was true. That's Bible. Pero en este caso, But in this case, José dijo, nah. Joseph said not. Pero el ángel viene But the angel con comes la revelación. with the revelation. ¿Por qué? Why? Porque cuando hay orden de Dios, Because when there's order of God, primero la revelación the revelation first, fue dada, vamos a decirla, corporal. let's say it was given corporally. Pero ahora, But now, la revelación the revelation venía personal. came as a personal Fue revelation. directo a José. It was directly for Joseph. Y una revelación personal In a personal revelation, no va a crear confusión. it's not going to create Una confusion. revelación A personal personal revelation crea identidad. creates identity. Otra cosa, Another thing, mira lo que le dice el verso. look what the verse says. Dice, no temas recibir a María, tu mujer. It says, Joseph, do not be afraid to take Mary as your wife. ¿Sabe qué hace la revelación? Do you know what a revelation does? Te da seguridad en el propósito. It gives you security in the process. El propósito era, The si- purpose en was, otras palabras, in other words, el ángel estaba diciendo, the angel was saying, si dejas a María, if you leave Mary, hay un problema con el propósito. there's a problem with the purpose. Entonces el ángel The angel le habla al propósito speaks to the purpose, para que identificado so then identified con la palabra with the word no vaya a abortar would not abort lo que Dios le ha dado. what God had given him. Por eso es que en nuestras vidas That's why in our lives, hay que cuidar we have to take ese care of depósito that que deposit Dios ha puesto en tu vida. that God has placed in your life. Yo no sé, o sea, yo sé que el depósito I know that the deposit es de Dios, is from God, pero no sé cómo se llama esa promesa. but I don't know the name of the promise. No sé cómo se llama ese sueño. I don't know the name of the dream. No sé cómo se llama esa idea. I don't know the name of the idea. Pero si ese, o 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 si ese, speaking to Mary and lo que Joseph, había dicho Dios, what God had already said, pero ¿quién lo había profetizado? but who had prophesied it? Isaías. Isaiah. Entonces, So well then, cuando María escucha el ángel, when Mary listens to the angel, ella no está escuchando algo she's not listening to something que no estaba ya en los profetas. that was not already within the prophets. En otras palabras, In other words, la profecía the prophecy, no es que tiene que estar en la Biblia escrita como te la dicen, it's not that it has to be in the Bible exactly how it's pero en la told, Biblia but in the Bible, está el contexto there's the de la content profecía of the prophecy que se te dice. that has been given to you. O sea, la base So the base de lo que se te dice, of what that is given mire, to you. por eso Isaías dice, That's why Isaiah says, he aquí yo hago cosas nuevas I do new things antes que salga a la luz, before they come out to light. yo la haré notoria. I will make them noticeable. ¿Qué significa eso? And what does that mean? Dios está diciendo, God is saying,
yo tengo cosas nuevas. I have new things. Con eso no hay problema, And ¿verdad? with that, there's no problem. Dice, antes que salga a la luz. It says before they come to light. ¿Qué significa eso? What does that mean? Antes que se vean. Before they're seen. Antes que se materialicen. Before they're materialized. Él te dice, voy a hacer algo nuevo. He says, I'm going to do something new. Antes que se materialice, Before it's materialized, dice, la voy a hacer notoria. I'm going to make them noticeable. ¿Cómo la va a hacer notoria? And how am I going to make it noticeable? Revelándola. Revealing it. Por eso es que la Biblia también dice That's why the Bible also says que Dios no hace nada that God doesn't do sin que los anything profetas if the prophets lo hayan dicho have already said it. primeramente. Firstly, Por eso es que Isaías dice, that's why Isaiah voy a says, hacer algo nuevo. I'm going to make something new. Pero dice, antes que sea visto, Before it's seen, voy a decirlo. I'm going to say it. Antes que Cristo fuese visto, Before Christ was seen, fue profetizado. he was prophesied. Por eso es una revelación That's why a revelation en nuestra vida. in our lives, Porque usted cree Why do you que think- cuando hay un rema, when there's a rema, cuando hay una revelación, when there's a revelation, todos fluye everything flows de acuerdo a la palabra. according to the word. Y de acuerdo a la palabra And according to the word, y en la presencia. and in the presence. ¿Por qué? Why? La palabra The word me conecta al diseño connects me to the y design, la presencia and the me presence hace entender makes me la understand atmósfera the de atmosphere ese diseño. of that design. ¿Está conmigo todavía, iglesia? Are you still here with me? Ahora, mire ese verso 20 con lo que termina diciendo. Look at the verse 20, what it finishes. Dice, It says, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. because what is conceived in her is from the Holy Spirit. ¿Quién tiene otra versión que en vez de decir engendrado diga concebido? Who Concebido. has a different version that says instead of conceived? Dice así, concebido. Concibió. ¿Y qué versión es esa? What version is that? ¿Nueva traducción? Translation? ¿O no? ¿Cómo? New Life Nueva Bible? Biblia Viva. Nueva? New Life. New Life, New Life Bible. Bible. New Life Bible. Pues la King James, So the King James, para que usted vea, esto es para que usted analice lo de las traducciones. this is so Concebir. you analyze the translations. La King James dice, y por eso King la traje James said- con propósito. And that's why I brought it with purpose. Engendrado. Conceived. Primo hermano, las dos palabras. They're No vamos a almost entrar cousins. en esa palabra como tal. And we're not going to go into the details of the word. Ahora dice que es de quién? Now it says that it's from who? Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Ahora aquí vengo. So now I'm coming. Usualmente Usually, el Espíritu Santo the Holy Spirit en el griego in Greek se traduce is como translated paracletos. as parakleto. ¿Oído a esto? Listen to this. Paracletos. Parakleto. ¿Y qué es eso de paracletos? Es And una what is- palabra griega. And what does this mean? It's a Greek word. Pero ¿qué significa esa So palabra? what does it mean? Paracletos es convocado, Parakletos means that when you call upon consolador the one that consoles you o ayudador. or someone that helps you. Un paracletos A es parakletos, un ayudador, it's a helper. es un consolador. It's one that comforts Alguien you. que es llamado, Someone that calls, oído, that is alguien called. que es llamado someone that is called para ayudar. to help. Ahora, el Espíritu Santo The Holy Spirit, como paracletos as a parakletos, se manifiesta he's manifested después que Cristo after Christ muere y resucita. dies and resurrects. Pero Cristo But Christ, habló he spoke de cómo ese ayudador of how that helper lo iba a ayudar a él was going to help him a que el diseño del Padre so that the design of the se Father manifestara. will be manifested. Esa es la palabra paracletos. And that is the word parakletos. Ahora, ¿por qué esto es importante? And why is this important? Porque en este verso Because in this verse, la palabra griega the Greek word para Espíritu Santo for Holy Spirit no es paracletos. is not parakletos. Y eso fue lo que me llamó la atención. And that's what caught my attention. Es la palabra neuma. It's the word neuma. Y la palabra neuma And the word neuma, tiene una profundidad enorme. it has a huge deepness to it. Porque la palabra neuma del Because griego The word neuma in Greek significa espíritu, means spirit, viento
wind y soplo. and wind and Ah, blow, soplo. blow, Yo no sé cómo tú le breath, sabes inglés. breath. Tú me preguntabas y yo, Gabo, yo creo que yo te voy a decir que sí. Blow. Breath. It's breath. Ese es. Para mí que es blow. Now it's breath. No, ¿cómo es? Breath. Breath. Aliento, sí, ese es. Así que, So then, vamos otra vez. Ah, mira, estamos hablando griego, español, inglés. we're Con speaking calma. Greek, Spanish, Con and calma. English. Be calm. Be calm. Volvemos. We come back. Dice que es concebido del Espíritu Santo. It says that it's conceived of the Holy Spirit. Ahora, esto me llamó la atención And this caught my attention que yo estoy pensando that I'm thinking cuando estoy repasando, when I'm going over, estoy en el original griego I'm in the original, in y Greek, estoy pensando que voy a leer Paracletos. and I'm thinking I'm going to read the word Y de Paracletos. momento veo que no dice Paracletos, veo que dice la palabra neuma. And all of a sudden I noticed that it doesn't say Paracletos, it says Y me Pneuma. sonreí. And I smiled ¿Por qué? Porque Why? entendí because I understood que Jesús explicando del Espíritu Santo, that Jesus explaining about the Holy Spirit, mayormente mainly la palabra Paracletos the word Paracletos, la utiliza it's used para hablar de cuando Él se fuese. to speak about when he was gone. O sea, por eso Él dice, cuando yo me vaya, He says, when I leave, les dejaré otro I will leave another Paracletos, Paracletos, otro ayudador, another helper, otro consolador. another comforter. Pero en este verso, But in this verse, imagínense, Jesús todavía no ha nacido. imagine Jesus has not yet been born. Entonces no es la palabra Paracletos, So it's not the word Paracletos. es la palabra neuma. It's the word pneuma. Y en esa palabra And inside of that word, significa or it means espíritu, spirit, viento wind, y aliento. and breath. En otras palabras, In other words, Dios God, con su aliento with his breath, hizo que su he espíritu made his spirit concibiera en conceive. Miriam. Ya traduciste. En Miriam. and Miriam. Sí, en María. En María. He conceived in Mary. O sea, lo importante es The important thing que is, no es oído a esto. listen to this, La diferencia del Espíritu Santo, the difference of the Holy Spirit, preste atención, pay que attention, usted ve en Pentecostés, that you see in Pentecost, ese es el ayudador. that's the helper. Ese es el que Jesús dijo, lo voy a dejar. That's the one that Jesus said, I'm going to leave. Pero el que Jesús habla, que es el mismo, But the one that Jesus speaks, which cuando is Él the está same, en vida, when he is alive, está explicando de ese Espíritu Santo, he's speaking about that que Holy lo va a Spirit ayudar. that's going to help him. Pero todavía Jesús no ha nacido. But Jesus has not yet been born. Y el verso está diciendo And the verse is saying que él ha sido concebido that he has been conceived por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Pero la palabra But the word que es escrita en el original that is written in the me original dice tells me que eso fue un soplo, that it was a breath. fue un aliento It was a de breath su espíritu. of his spirit. Pregunta que te hago. And I ask you a En question. el Génesis, In Genesis, ¿qué le da vida al hombre? what gives life to men? Fue el aliento, It was breath. fue el soplo, It was the breath, el soplo de vida. the breath of life. En el griego, In Greek, la palabra neuma the word pneuma, es la palabra en hebreo it's the word in Hebrew, ruja. ruha. Y esa palabra And that word es la que se utilizó is the one that was used para hablar to talk qué about fue of lo what que le dio vida was that give al life hombre to men en el huerto del Edén. in the Garden of Eden. Dale un fuerte aplauso al Dios viviente. Give an applause to the King of Kings. ¿Sabe qué es saber Do you know what's to know que el aliento de vida that the breath of life fue el que produjo en María was that produced in Mary, que Jesús que estuviese en ese vientre? for Jesus to be in her womb? Por eso es que usted y yo tenemos que entender That's why you and I have to que de understand igual forma that in the same way que la revelación en José le estaba haciendo entender
that the same revelation was making Joseph que understand tenía identidad that he had identity y que tuviera seguridad en el and propósito. for him to have security in the process and the Sabe, purpose. muchas veces Many times, nuestro crecimiento our growth, nosotros lo detenemos we stop it porque no tenemos seguridad because we are not secure en lo que hacemos in o en lo what- que emprendemos. in what we do when we start it. Muchas veces Many times, somos nosotros los que permitimos we are the ones that allow que lo que no podemos ser como José. that we can't be like Joseph. ¿Sabe? José cuando recibe la noticia, Joseph, when he receives the news, mi amado, imagínense can you imagine una noticia como esa. a news like that? Humanamente él dijo, mira, yo no te voy a hacer daño. Humanly, he was like, listen, I'm not going to harm you. ¿Qué daño? Bueno, pues What harm? hacer público, Well, make public decir, no, ese hijo mío no es. and say, that's not my son. Ya José deportó como un hombre y pico. Joseph behaved like a Sí, man. porque primero nada más decirle, venir la esposa y decirle, bueno, Because todavía no se to había come- casado, pero And he wasn't married María yet. decirle, And married to say, estoy esperando un hijo. I'm awaiting a child. Ya ahí viene el primer golpe. That's the first hit. ¿De quién es? Who's the child? Del Espíritu Santo. Of the Holy El Spirit. otro cantazo. Another hit. Y yo me imagino él pensando, And I can imagine him thinking, yo voy a caminar por ahí con María. I'm going to walk around with Mary. Y adiós, y esa barriga. And wow, look at that belly. No, no es mía. Oh, no, it's not mine. Es del Espíritu It's Santo. of the Holy Spirit. Pues José pensando en eso, So Joseph thinking about that, dijo, mira, yo voy a hacer las cosas con calma. he said, I'm going to do things with calm. Yo no quiero que el pueblo judío te juzgue, I don't want the Jewish to judge you, pero yo también estoy medio turbado. but I'm a little disturbed too. Así que vamos a hacer esto con calma So let's take this one step at y a que time alguien me haga entender. and for somebody to make me understand. Y quien le hizo entender And who the one that made him fue el Dios understand que diseñó. was the God that designed it. Por eso es que nosotros no podemos permitir And that's why we can't allow que mi pensamiento for my thought tenga más fuerza to have more que el strength pensamiento de Dios than the thought of God sobre nuestras vidas. over our lives. ¿Sabe? Yo no puedo permitir, I can't allow, si yo sé, if I know, mire, si yo sé que Dios depositó algo en mí if I know that God deposited something in me y que dentro de ese depósito and that inside of that deposit, Dios tiene todo el control, God has all the control. yo sé que humanamente I know that humanly, voy a pasar situaciones como María y como José. I'm going to pass through situations sea, like Mary and Joseph. María preguntó rápido, Mary acts very ¿y quickly. cómo va a pasar esto? And how is this so? Le explicaron. And she was explained. Bien, Good. José, Joseph, estamos hablando de él, we're speaking of him. pasó otro proceso, He went through the process. pero en todo ese proceso But in all the process, Dios seguía haciendo lo mismo, God continued to do the ¿Qué same. era? What was that? revelar su diseño. Reveal his design. Cada vez que Dios revela su diseño, Every time God reveals his nos design, está diciendo, he's telling us, no aborte lo que te he dado. don't abort what I've given you. ¿Sabe? Te decía I was telling you que leyendo sobre cosas del aborto, that meanwhile I was reading about things that it's related to abortion. muchas jóvenes Many young ladies, buscan el aborto como la escapatoria they look for abort as the escape porque no están preparadas. because they're not ready. Entonces, claro, en Dios, And of course, in God, si usted tiene más pensamientos humanos, if you have more humanly thoughts, nunca se va a sentir preparado. you're never going to feel ready. La verdad es And the truth is que preparado that to be ready, estamos that we are ready cuando estamos en su presencia. when we are in his presence. Fuera de ella, And outside of it, nosotros podemos tener una idea, we can have an idea, pero no una preparación. but not a preparation. Por eso es que la preparación de Cristo That's why the preparation of Christ fue el espíritu was the spirit por el cual fue concebido. in which she was conceived. Porque Isaías también lo profetizó de esa forma. Because Isaiah also prophesied it in that Isaías way. dijo He said que la unción that the que anointing estaría en Jesús that would be in Jesus, no era un aceite, it was not an sino oil, era un espíritu. but it was spirit. Y era el espíritu
de Dios. And it was the Spirit of God. Incluso Jesús leyó Inclusive, Jesus el read verso que profetizaba the verse that prophesies que la unción that the anointing con el cual Jesús estaba ungido in which Jesus was anointed era with la del Espíritu Santo. was that one of the Holy Por Spirit. eso, hablando de ese espíritu, And that speaking of that same Spirit, no había cómo meterse contra ese espíritu. there is no way to go against that Spirit. ¿Sabe que Dios, Do you know mire, that God, Dios, los magos no eran cristianos, para que nos entendamos? the Magi's weren't Christians so that you and I can understand? Para que nos entendamos, porque cristiano no era ninguno Because todavía. none of them were Christians. Los magos no eran cristianos. The Magi's weren't Christians. Ahora, Dios los protegió del enemigo. But God did protect them from the enemy. ¿Cómo que Dios los protegió del enemigo? And how is it that God protected ¿Se them? acuerda que la semana pasada le dije Do you las remember? instrucciones que Herodes le dio? You remember last week we spoke about the instructions that Herod gave them. Pero después But later es que Dios está tremendo. is that God is too much. ¿Sabe? Ellos eran magos, eran sabios, They were wise, they were Magi's, pero Dios cuidó de ellos but God took care of them. mediante una revelación And también. meanwhile, a revelation as well. ¿Sabe qué se le fue revelado a los magos? Do you know what was revealed to the Magi's? Que no volvieran For them not to come back a donde Herodes. to the king. Y no solamente eso, And not only that, mire eso, look at this. dice la Biblia The Bible says que los magos that the Magi's regresaron returned a su tierra. to their land. ¿Qué representa eso? And what does that represent? Lugar de origen. Place of origin. Muchas veces Many times en el camino in the Dios past, se revela God reveals para himself conectarnos to connect a ourselves nuestro lugar de to origen. our place of origin. Más adelante And later on, también le dice, he also is Mire, told, cuando regresen a su tierra, when you go back to your land, cuando vayan a su lugar de origen, when you go back to your ¿sabe homeland, qué les dijo? do you know what he Vayan said? por otro camino. Go through another path. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Dios fue el que prometió Because God was the one who abrir promised caminos to open ways en medio in the de middle la soledad. of loneliness. Es decir, And it's to say, cuando Dios abre un camino, when God opens a path, no lo abre para yo escapar, He doesn't open it so I can escape. lo abre He opens para it llegar for me to be able to al arrive lugar de nuestro to a origen. place of origin. O sea, el camino que Dios The abre path that God opens me conecta a Él, connects me to me Him, conecta a lo que Él dijo, connects me to what He me said. conecta a su reino. He connects me to His kingdom. Por eso es que Él fue el que abrió el camino. That's why He was the one who opened the path. O, ¿verdad? Puede ser que a usted la haya pasado. It could be that it happened to you. Cuando usted pone una dirección en el GPS, ¿verdad? When you put an address on the GPS Usted pone la dirección a donde quiere llegar. and you put an address to where you want to make it to, Pero se supone but it's supposed to que el GPS no lo lleve a otra dirección. that the GPS don't take you to a different ¿A address. dónde lo lleva? Where does it take you? A la que yo puse. To the one I put. Así que ¿quién está controlando el destino? So who's controlling the destiny there? ¿El GPS o yo? The GPS or am I doing it? Yo. I'm doing it. Así que aunque el GPS So even if the tenga GPS la capacidad has the ability de guiarme to guide me y de conocer todos los caminos, and to know all of the paths, ese GPS the GPS, me va a llevar it's going to take a me donde yo decidí where I llegar. chose to make it to. Por eso en Dios That's why in God, ya está el diseño, the design, it's ya already está there. el camino, The path is already ya there. está la bendición, The blessing is already pero there. en nosotros But in us, está el poder it is in us de llegar the power a to reach ese destino to that destiny o a ese diseño. or to that design. Siga aquí, familia. Are you still here, family? Mira lo que dice, ya estamos terminando ya. El And look verso what it says. And we're 22 almost y done. 23. Verse 22 and 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese. ¿Qué dice ahí? Si lo tiene por ahí conmigo. If you have it, what does it say? Mateo 1:22. Matthew 1:22. Todo eso aconteció para que se cumpliese ¿qué? Wow, lo dicho All this por took quién? place to fulfill what the Lord Lo has said dicho por through the el prophet. Señor, through the Lord por medio. and through O or by sea, the Lord. El profeta Isaías The prophet Isaiah, literalmente he literally, lo que hizo fue abrir sus labios. what he did was open his mouth. Quien habló
well, the one who spoke fue Dios. was God. Por eso es And that's why que te dije al principio I told you earlier lo que hace una palabra profética. what a prophetic word does. Te dije que es el diseño I told you that it was the design que no conozco. that's unknown to me. Se te dice. It's they tell you. Cuando se te dice hay gozo, And when they tell you hay there's gente joy, que se le acaba en el proceso. and there's people that their joy ends in the process. Pero dice que fue el Señor que habló por medio del profeta And it says that the Lord spoke through the prophet cuando dijo, when he said, y dice la profecía, y el verso 23 dice la profecía. and the No, traduce eso. and Y el verso 23 and on verse 23, dice la profecía. the prophecy says, Eso. O sea, en el verso 22 in verse 22, te está diciendo it's saying qué decía la profecía. what the ¿Tú prophecy quieres said. leerla? Vamos a leerla. Do you want to read it? Let's read it. Vamos a leer, la tiene ahí. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo The virgin will conceive and give birth to a son, y llamará su nombre Emanuel, and they will call his name Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. which means God with us. Eso That ya estaba escrito. was already written. Eso That lo había profetizado Isaías. was already prophesied by El Isaiah. detalle es que And the de detail- Isaías a Jesús That from Isaiah to Jesus, pasaron siglos. there were centuries that passed. Imagínense, Can you imagine? a veces pasa un año Sometimes we go through a y year no se cumple una promesa. and the promise is not fulfilled. Y pobre profeta, And poor prophet, pobre líder poor leader, y pobre del que creyó lo que se dijo. and poor of the one that believed what was Porque said. como pasó un año Because 1 year went by y no se ha cumplido, and it has not been todos fulfilled. los que hablaron son falsos. Everyone who spoke about it are fake. Oye, imagínate tú decirle falso a Isaías, Can you imagine calling is Isaiah que false? pasaron siglos That centuries went by, siglos, centuries, hasta que por fin until then finally lo que él dijo what he said se vino a cumplir. came to pass. Y no solamente eso, And not only that, que cuando Jesús vino when Jesus y came, antes de Jesús venir, and before Jesus el coming, profeta que usaban the prophet that we're using era mayormente was majority al profeta Isaías. the prophet Isaiah. Y oído a esto, And listen to this. aunque iban a revelar And although they were going to reveal algo something que ya había sido profetizado, that was already con prophesied, todo y eso, with all of el that, pueblo the people muchas veces many times no creía. did not believe. Entonces, So el avance de un pueblo the advancement of a people, está bien arraigado it's very tied to creer lo que Dios dijo. believe what God said. O sea, Dios lo pudo haber profetizado. God could have prophesied it. Imagínense, llegó el tiempo de Jesús venir a la tierra. Imagine the time of Jesus come to earth came, Muchos judíos and many Jews lo vieron seen him y no lo aceptaron. and did not accept him, Pero ya había sido profetizado. but he was already prophesied. ¿Qué significa eso en este tiempo? And what does that mean in this time? Que mucha gente That there's many people que se ha concentrado that have concentrated en todo lo humano. in everything that's human. Tienen éxito humano They have human success, y están acomodando a Dios and they're accommodating God en ese éxito humano. in that human success. Porque soy hijo de Dios. Because I'm a son of God, Las cosas me van a ir bien. things are going to go well. Amén. Amen. Eso es Biblia. And that's Bible. Pero lo que hay que mirar es But what we have to look at, qué es lo que te está yendo bien. what is it that's going well for you? ¿Sabes? Cuando nosotros lleguemos al cielo, When we make it to heaven, estoy yo imaginándome, and this is just me imagining, Dios no me va a preguntar God is not going to ask me, dónde están los edificios que levantaron. where are the buildings that you lifted up? Me va a preguntar He's going to ask me, dónde está la iglesia que edificaste. where is the church that you edified? ¿Sabes? ¿Dónde están
los organismos vivos Where are the living organisms que puse a tu frente that I put in Eso es front of para you? todos. And that's for everyone. para que los edificara? That's so that you can edify them. Ahí There es donde va a ser medido is when it's going to be measured qué yo hice what I did y qué no hice. and what I did not Hay do. gente que piensa que el juicio es pecado, que él te va a decir, pecaste en esto, People pecaste think en that este. judgment is sin, like Mi you sinned amado. here, you sinned here, my beloved. Eso es para que se pierda. That's for you to lose your salvation. ¿Sabe? Que se pierda le va a decir por esto. That's for the ones that lost their Pero el que salvation. se salve tiene que pasarle el juicio. But the one who are saved, they Y have to go through ese judgment. And that Es person, para dejarle saber, it's to let them know esto hiciste, you did this, por eso estás aquí. and that's why you're here. De ahí es que sale la corona, That's where the etcétera, crown etcétera. comes out. Otro estudio, en That's fin. another study. Pero te pregunto esta noche, ya But I estamos ask you terminando. tonight, and we're almost done. ¿Qué promesa Dios ha dado a tu vida? What promise has God given to your life? Piensa, en verdad piensa. Think. ¿Hace cuánto tiempo esa palabra está en ti? How long has that word been inside of you? ¿Por qué esa palabra no se ha cumplido? How come that word has not been fulfilled yet? ¿Será Dios? Is it God? ¿Seré yo? Is it me? ¿Será que no lo entiendo? Is it because I don't understand? ¿Será que no tengo identidad y pensaba que la tenía? Is it because I don't have identity and I thought I had? ¿Será que me salí del camino de ese diseño aunque me sigo congregando? Is it that I came out of the path even though I'm still congregating? O sea, en otras palabras, In other words, ¿será que viendo buenos resultados is it that seeing good results, naturales, natural results, como te dije, like I've said, mide tus resultados naturales grandes measure your good results con tu alma? with your soul? Y ahí vas a ver And there you will see si el crecimiento if the growth es de Dios is from God o es normal. or is it normal. Porque el crecimiento de Dios, Because the growth of God, lo primero que crece the first thing that grows es nuestro interior. is our inside. Entonces, en nuestro exterior, In our exterior, los resultados, the results, por ejemplo, as an el example, ángel the angel que le habló a María, that spoke to Mary, que le habló a José, that spoke to el Joseph, resultado de esa the palabra result of that word no fue lo que él dijo, was not what he said, fue cuando Jesús nació. was when Jesus was born. En otras palabras, In other words, el fruto the fruit de lo que nosotros exponemos of that we expose habla speaks de cuánto creemos. of how much we believe. Si la profecía es, If the prophecy was, un ejemplo, or is as an si la example, profecía es, if the prophecy is, serás de gran bendición, you will be of great blessing, pero tú sientes que no estás siendo bendición, but you feel like you're not being of a blessing. cuando te escudriña vas a ver, When you search yourself, you're going to find out, te tienes que preguntar and you have to ask yourself, cómo está tu identidad, how is your identity? por qué camino And why do I walk? estás dando tus pasos. What steps No are you? es si vienes a are la you iglesia o no, It's not that whether you're No, coming no, to no. church or not. en dónde están tus pasos, Where are your steps? en el camino del diseño In the path of the design o junto al camino. or along the path? Porque en el camino del diseño Because in the path of the design, siempre always está el recurso. the resource is always there. Junto al camino Along the se path, tiene que buscar. you have to look for it. En el camino se camina In the path, you walk y los recursos se obtienen. and you obtain the resources. Junto al camino Along the path, me tengo que esforzar I have to make an effort humanamente humanly para buscar to look for los recursos the resources de ese diseño. of that design. Te pregunto en esta noche, And I ask you tonight, ¿estás cansado? are you tired? ¿No sabes por qué es tu cansancio? Do you know why you're exhausted? ¿No será que la semilla fue ahogada? Could it be that your seed was drowned? ¿No será que esa semilla en la estrategia del enemigo Could it be that the seed and the strategy of the enemy te la sacaron y no te diste cuenta? was uprooted and you didn't notice? Obviamente no a Cristo, Obviously not Christ, sino ese sueño que Dios ha puesto en ti. but the dream that God has placed in you. Porque tu sueño Because your dream en Dios, in God, mi sueño my dream en Dios, in God, unidos, united, son expansión. their expansions. Pero
tu sueño en Dios, But your dream in God, mi sueño en Dios, my dream in God, tienen un camino have one path. y es el que Él diseñó. And it's the one that He designed. Por eso yo siempre he dicho, That's why I've always said, la Biblia dice the Bible says que Dios tiene planes, that God has plans, pero tiene propósito, but He has purpose. tiene voluntad, He has will, una voluntad, one will, un propósito, one purpose. pero tiene planes, But He has plans, diferentes planes, different plans, para que esa voluntad so that that y will para que ese and propósito that purpose tenga cumplimiento. has fulfillment. Ahora, esta noche, So tonight, para cerrar con esto, so we can close with this, te pregunto en esta noche, I asked you tonight, ¿cómo está tu estado mental? how is your mental state? O sea, tu mente Your mind, le está creyendo a lo que Dios dijo, is it believing what God said? pues vas a estar viendo en ella So then you're going to see within lo que Dios dijo. what God said. O sea, esperar, siempre he dicho, esperar ver algo To wait to see something, I've always said, no es creer. it's not believing. Creer Believing es saber is to know que lo vas a ver. that you're going to see it. Ahí está la diferencia. That's the difference. Caminar que lo vas a ver To walk and know that you're going to see te it hace caminar con identidad. makes you walk with identity. Esperar And to wait a ver si lo lograrás to see if you're going to accomplish te it hace caminar makes you walk en inseguridad. in insecurity. ¿Sabe que Dios por su amor Do you know that God, through His love, hace muchísimas cosas? Ya Él hizo, He's done many things and He had already done. pero hace muchísimas cosas. But He does a lot of things. Entre ellas, And amongst them, recordarte He reminds o you recordarnos and He reminds us quiénes nosotros somos who we are en Él in Him y para Él. and for Him. Y entre otras cosas, And amongst other things, también nos deja saber He allows us to know cuál es el depósito what's the deposit que ha depositado en that nosotros He's deposited in para que us sea multiplicado so that it can be y sea multiplied expandido. and expand. Ponte en pie, iglesia. Please rise. ¿Sabe? María y José Do you know that Mary and Joseph, tenían un gran desafío. they had a huge challenge? Y el desafío era And the challenge was cumplir un diseño to fulfill a design que humanamente that, humanly speaking, no era fácil entenderlo. was not easy to understand. Y quizás usted que nos escuchó en esta hora And maybe you that were listening y los que están aquí presentes and those that are here present han sido distintas formas have been in different ways en la cual Dios ha hablado a su vida. in which God has spoken to your life. Te ha hablado de tu propósito, Has spoken about your purpose, de su voluntad sobre tu vida. of His will over your life. Pero ¿para qué lo ha hecho? And what has He done it for? Para expandirte, To expand you. porque a través de ti Because through you, su gloria His glory será transmitida. is transmitted. Y en esta noche And tonight, yo quiero que los que nos vieron y los que estamos aquí presentes I want those that watched us and those that are here present entendamos for us to understand que quizás como José that maybe just like Joseph, la palabra va a superar the word is going to overcome nuestros pensamientos. our thoughts. Pero igual que a José, But just as Joseph, Dios siempre God always tiene cuidado is careful